Buenos días, buenos días. Hoy día, jóvenes, comenzamos la unidad 3 de geometría de proporciones. Pero antes de comenzar la unidad 3, les voy a enseñar un poquito sobre escritura matemática en Word, porque esto les va a servir también para su ejercicio profesional. Entonces, para eso voy a compartir primero mi pantalla completita. Entrando Vicente, María José, Nicolás. Decía mi pantalla completita. Y me voy a Office. Como ustedes saben, la universidad está llegando a un acuerdo, si no es que ya les tiene que haber comentado que tienen ustedes acceso a Office 365. Es decir, todas las herramientas de Office. Siendo una herramienta tan potente, es bueno aprovechar de utilizarla. Yo me voy a meter a Word y quiero que por lo menos utilicen ustedes las nociones básicas sobre escritura matemática, porque ustedes van a desempeñarse como futuros profesores y profesoras y hay una diferencia entre usar el editor de ecuaciones y la otra es utilizar en el editor de ecuaciones la escritura matemática. Facilita bastante. Me dice que me ingrese a una cuenta, contraseña. La contraseña es Deportes Melipilla Campeón. Oh. Me dice que es incorrecto, entonces me metí desde el computador nomás, porque si no, tengo que ir. Acá tengo Word. Alguien en el chat. Profe, ¿Sí? acaba de llegar, ¿qué está haciendo? Ah, voy a mostrar un poco cómo escribir lenguaje matemático en Word para que lo utilicen también tanto en evaluaciones como en trabajos, no solo de este curso, sino en toda su formación, ¿ya? ¿Por Ya. qué lo digo? Porque generalmente la escritura matemática en Word eh, se hace, va entrando señorita Vázquez, va un poquito lag. Ya, profe, llegue a medias. ¿Qué está haciendo? Llegue a medias. Profe, Magallanes, lo más grande, y lo sabe. Magallanes, lo más grande. Buenas, ya. Quiero que veamos un poquito la escritura matemática. Word tiene la opción del editor de ecuaciones. Uno va a insertar y luego a ecuación, debería estar aquí junto con símbolos, ecuación. Fíjate que ya ya es un poquito tedioso, ¿ya? Entonces, es posible, ya me dice que trate de cerrar algunas aplicaciones por el asunto del audio. Lo primero que va a hacer es esta descarga, cancelarla. ¿Cómo me escuchan ahí ahora? Mejor, sí, porque es que ya, decía, eh, ir a insertar, luego símbolos y finalmente a ecuación es largo, muy largo. Entonces, pero si presiono las teclas Shift más la tecla Alt más la tecla 0 al mismo tiempo, ocurre lo siguiente. Ya,
Ahí estoy de vuelta, chicos, chicas. Bueno, les decía que escribir, ir a insertar, luego a símbolo, luego finalmente ecuación, es un poquito largo. Pero si presiono las teclas Shift, Alt y 0 al mismo tiempo, ocurre la magia. Shift, Alt, 0, y me aparece la ecuación inmediatamente. Con todas las opciones. Inclusive me permite LaTeX, texto abierto, convertir, Unicode. Y por ejemplo, si yo quisiera escribir, mira, la raíz cuadrada de algo. Voy al radical, ¿cierto? Espero que cargue. Espero que cargue. Escribo, por ejemplo, la raíz cuadrada. Y esta raíz le escribo una fracción. Voy a la fracción y selecciono la primera de las fracciones. Y ahí escribo, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 más x dividido en 3 menos x, por decir una expresión. Pero eso también es un poquito largo. En cambio, si yo escribo lo siguiente, fíjense cómo van a ir apareciendo las cosas. La ecuación, Shift Alt 0, me aparece la ecuación, luego escribo backslash, todos los códigos de LaTeX se activan con el backslash, SQRT de square root, raíz cuadrada, aprieto la tecla de espacio, me aparece la raíz. Luego aquí voy a poner un paréntesis. Me va a dejar entre medio de la raíz todo lo que yo escriba en este paréntesis. Todo lo que escriben no me deja, no le deja que Margarita. ¿Qué no le deja? Crear la ecuación. ¿Qué versión de Word está usando? Crear la ecuación. ¿Qué versión de Word? Qué raro que no le deje. Recuerde que son las teclas Shift, Shift, que en el fondo es una flechita hacia arriba. ¿Ya? Luego la tecla Alt y luego el 0, todo junto, todo al mismo tiempo. Ah, su versión es más reciente. Yo tengo el Office 365. Pero esto yo lo hago hace rato en Office. Hace rato. Entonces, supongamos que usted aún así tiene que hacer este transcurso de insertar, luego símbolo y finalmente la ecuación. Pero ya en la ecuación, por ejemplo, mira, yo escribo aquí entre paréntesis. Todo lo que yo escriba entre paréntesis me lo va a escribir dentro de la raíz. Y si escribo otro paréntesis y pongo, por ejemplo, x o 2 más x, cierro el paréntesis, pongo un slash de división, me genera la fracción 3 menos x. O sea, escribí lo mismo sin ir con el mouse a cada lugar. Aquí a cada lugar. Entonces, para una escritura más veloz, lo mejor es manejar algunos códigos de LaTeX. ¿Ya? Por ejemplo, ejemplos. Aquí nos vamos a hacer una pequeña tablita. Lo que quiero escribir, lo que escribo y lo que aparece. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero escribir una raíz cuadrada, lo que hago es escribir el código backslash, tampoco le funciona. Tampoco le funciona el Shift Alt 0. Prueben con Control Alt 0. Recuerden que Alt es la tecla que está a un lado de la barra espaciadora. Profe, a mí tampoco me dejaba porque estaba usando el teclado numérico. Si uso los números que están arriba de las letras, ahí funciona. Ya, a ver, no alcancé a ver quién no hizo esa acotación, pero es muy importante. Tiene que ser el 0 del teclado
QWERTY, es decir, el cero que está arriba de la O y de la P, no el cero del teclado numérico. ¿Ya? Porque si pasa eso, Y yo cambia, no te, cambia el idioma del teclado. Ya. ¿Alguien más quería decir algo? que yo no tengo, yo solo tengo los números de arriba, no me funciona con ni una de las dos opciones. Ya. Entonces, en ese caso, voy a tratar de averiguar, Fernanda, por qué ocurre eso. Probablemente sea por la configuración del teclado. ¿Ya? Yo tengo mi teclado configurado en latinoamericano. Probablemente usted tenga, no sé, español, no sé, o inglés. Y en ese caso habría que darse el trabajo de ir e insertar la ecuación. Pero fácil, yo inserto la ecuación una sola vez y luego la copio y la pego. Y después la otra ecuación la voy editando. ¿Ya? ¿Y en dónde se configura? Eso me parece que se configura al inicio de cuando abro, o sea, cuando instalo por primera vez Windows en mi computador. ¿Ya? Así que voy a tratar de averiguar para indicarles. ¿Ya? Pero vamos por ahora a los códigos que más se utilizan. Por ejemplo, el de la raíz cuadrada es /SQRT. Y uno, entre paréntesis, escribe, por ejemplo, no sé, voy a escribir 2x más 1. Si escribo eso en el editor de ecuaciones, SQRT, paréntesis, 2x más 1, me va a escribir esa expresión. ¿Ya? Otra raíz enésima. Ahí escribo SQRT y con el paréntesis cuadrado escribo la raíz, por ejemplo, n, y después el respectivo argumento, por ejemplo, 12x menos 1, por decir algo. Entonces escribo esto, SQRT, n, y luego la 2x más 1. No me lo escribe, no. No. Esto es solo en LaTeX. Esto no es válido para Word, solo en los procesadores de LaTeX, ¿ya? Así que no, eso sí que no le va a escribir. Eso es en LaTeX. Otra cosa importante, potencias. Potencias. Ven y te doy. Monse, rápido, si no, no. Hija, tiene que ser rápido. Ya, mira, no hay más. Ya, decía, aquí potencia, si yo escribo, por ejemplo, X y este gorrito, aquí me lo pone en mayúsculas, no quiero mayúsculas. Voy a agrandar esto porque no se alcanzan a ver los caracteres que estoy utilizando. Este pequeño gorrito se supone que debería estar en los botones que están cercanos al Enter. Miren en su teclado qué botón cercano al Enter tiene este símbolo. ¿Ya? Ese símbolo es el símbolo del elevado, de la potencia, tanto para las calculadoras científicas como la mayoría de los procesadores de texto matemáticos. ¿Ya? Y luego yo puedo poner, por ejemplo, si pongo simplemente n, me va a aparecer x elevado a n, esa potencia. Ahora, si quiero una potencia más compleja, simplemente lo que va a ir en la potencia lo escribo entre paréntesis. 3x menos 1, y me va a generar x elevado a 3x menos 1, esta expresión. ¿Sí? Fracciones. Camila Barca está ingresando. Fracciones. Se puede utilizar Alt 94. A ver.
Voy a utilizar, a ver, Alt 94. 94. Oh, eso pega. Control B, Control C. Bueno, pueden utilizar fracciones. Si yo, por ejemplo, escribo 2/3, lo que me va a aparecer 2/3 es la fracción 2/3. Ahora, ¿cómo escribo cosas más complejas en una fracción? Fracciones más complejas. Por ejemplo, lo que va en el numerador lo pongo entre paréntesis y lo que va en el denominador entre paréntesis. Yo, por ejemplo, 2n² menos 1 dividido en 3n³ menos n, por decir una expresión. Profe, ¿Sí? ¿cómo se hacía el slash hacia el otro lado? El slash En hacia la el raíz otro, ya, el slash hacia el otro lado es con la tecla Alt-GR, voy a escribir acá, el backslash, es decir, este, es Alt-GR más el signo de interrogación. Así debería ser. Y es decir, el botón que está al lado del 0 en el teclado de caracteres. Entonces yo escribo esto, 2n en fracción, pongo 2n² menos 1, fracción, otro paréntesis, 3n² menos n, me escribe esta fracción. ¿Ya? Si yo escribo, por ejemplo, ángulo, tengo que escribir backslash la palabra angle y me va a dibujar el símbolo de un ángulo. Si quiero, por ejemplo, un triángulo, escribo backslash inc en este caso y me va a dibujar el triángulo. Entonces eso me permite escribir ángulos y triángulos. Si quiero un segmento, tengo que escribir backslash overline y entre paréntesis el segmento, por ejemplo, AB. Yo escribo overline, el espacio, y entre paréntesis AB. Overline de línea superior. Profe, después puede subir este Word al aula, así nos sirve para verlo con mayor. Sí. La flechita arriba. La flechita arriba. Ya, la flechita arriba debería ser over arrow, pero no, generalmente yo no lo ocupo. A ver, veamos cómo escribir un vector. Esto lo voy a intentar, porque en realidad no debería ser over arrow. No me da el over arrow. Lo que sí, puedo ver aquí con los acentos cómo escribir una flechita, cómo me aparece aquí el código. Porque si no sé cómo escribir algo, el mismo Word me puede indicar de cuál es el código. La flechita. Aquí me dice flecha superior derecha. En realidad no me da mucha ayuda. Así que el vector se los averiguo. Segmento decía triángulo, ángulo. Puedo poner el perpendicular. Y eso se escribe backslash perp. Backslash perp. Y me aparece el símbolo de perpendicular. Puedo escribir también los versos más tristes de esta noche. Ángulo, triángulo, segmento, perpendicular, paralelo. Paralelo. Y me parece que eso es paralel con... Paralelo. También puedo escribir la palabra congruente. Y esto se escribe backslash cong. Y lo que te genera es
el símbolo de la congruencia. También puedo escribir el símbolo de semejante. Y eso, \sim. Y eso escribe el símbolo de semejanza. Puedo escribir, por ejemplo, mayor o igual. Y eso se escribe GEC. Y si uno escribe GEC, 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 GEC con Q, es con Q este GEC. Y el menor igual lo puedo escribir \lec, less or equal. Y me genera el símbolo de menor igual. También puedo escribir aproximado. Y eso se escribe aprox con 2x. O sea, con 2p. Aprox. También tenemos no igual o distinto. Y eso se escribe \nec. \nec. Y me genera el símbolo de no igual. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que uno puede utilizar. ¿Por qué? Quizás en evaluaciones futuras sería buenísimo que usted pudiese escribir demostraciones en Word de manera rápida, porque conoce el lenguaje. Y si alguna vez usted tiene dudas sobre cómo se escribe algo en LaTeX, un símbolo, lo que sea, de hecho, uno puede escribir el conjunto de los reales, enteros, racionales o naturales. Simplemente escribe \math10 y entre medio de las llaves la letra R, por ejemplo, control B, la letra Z, la letra Q o la letra N. Entonces, ¿qué genera eso en términos de LaTeX? Por ejemplo, math, escribí mal el math 10 de R. Quería escribirme esto. Math 10 de, yo lo escribo entre, ¿por qué no me lo escribe si yo lo escribí ayer? Math DSR. Bueno, lo intenté, ayer recuerdo haberlo escrito y en ese caso, me voy a la herramienta a ver. Tengo esta. Profe, ¿puede subir un poquitito? Subir ya, oye, este tampoco, este me lo admite solamente el látex, un poquitito. Voy a alejarme para que se vea. Quisiera entonces, jóvenes, que nos acostumbráramos a escribir con lenguaje matemático en Word. Estas son algunas de las cositas, ¿ya? Estuve leyendo poesía. No, profe, el símbolo del elevado. El símbolo del elevado. El gorrito. Ya, el gorrito es distinto en cada teclado, ¿ya? A mí me resultó con el control y el asterisco. Ya. Por ejemplo, yo lo tengo Con con ese y Alt. después la N. Ya, yo lo tengo con Alt GR más la llave. El abrir una llave, un paréntesis de llave. Entonces, todo depende del teclado, cómo lo tengo configurado. Entonces uno va aprendiendo también con su teclado. Pero si de pronto no sé escribir algo, hay un sitio que se llama The Textify o The Textify. ¿Qué gracia tiene The Textify? Dice Handwritten Symbol Recognition.
Ya, mi inglés no es de los mejores. O mi pronunciación en realidad, porque hablo inglés, pero no estoy ni a pronunciar perfecto. Vienen los gringos para acá y hablan con una pronunciación bastante pobre, entonces les devuelvo la mano yo pronunciando más o menos, ¿no? Bueno, pero ¿qué gracia tiene de Textify? Es que si yo no sé cómo escribir algo, de Textify me ayuda. Si yo, por ejemplo, no sé cómo escribir la R con 2 barritas, aquí la voy a dibujar. Oye, me está quedando horrible, pero me va a reconocer esa R y me va a dar distintas opciones acá al ladito de, eh, de posibles valores para ese. Parece que lo escribí muy feo, por eso no lo reconoce. ¿Qué tal si escribo así? ¿No? A ver, si escribo el símbolo de raíz nomás. Estoy conectado a internet, debería esto verse. Está demorando mucho. Si me voy a la parte symbols, ¿o será que yo estoy con el internet muy lento? Eso sería terrible. Profe Gabriel con el internet lento, ¿cuándo ha ocurrido eso? Sí. Command, text mode, math mode, ya. Voy a ver si ahora me reconoce la R. Si no, seguimos. Pero en esta página, ¿viste? Acá me dice Math 10 R. Y me dice que es en Math Mode. Es decir, tengo que estar en LaTeX, que es un lenguaje programado. ¿Ya? Yo creo que no nos da el curso como para que estudiemos LaTeX, para que aprendan a escribir en LaTeX, que es todo un entorno programado. Pero, por ejemplo, intentemos \RE. A ver qué aparece. \R mayúscula E. Me escribe el R así bonito. Y si lo escribo como me dice lo otro, no me parece que math 10 llave R llave. No me lo escribe así. Así que me admite, por ejemplo, si quiero poner los reales, escribo \R mayúscula E y me aparece ese símbolo. Entonces, si tengo dudas, me puedo dirigir a The Textify. Entonces, si tengo dudas, www.detextify. Ahora voy a achicar esto y les voy a dejar este Word así ordinario como está, pero disponible en el aula, ¿ya? Ojalá que termine la clase. Es más, lo podemos guardar ahora mismo ya. Profe, ¿Y con él? tengo una duda. Sabe que me perdí al principio y vi ¿Ya? toda la explicación, pero no sé dónde escribió lo del lado derecho. ¿Dónde escribió eso? Ah, ¿Sabe? ya. ¿Cómo lo hizo? Generalmente lo que está en el lado derecho es el ambiente de ecuación de Word. Para insertar una ecuación, normalmente lo que uno debe hacer es ir a insertar, luego a símbolos y luego a ecuación. Y ahí me inserto una ecuación. Entonces, eso lo escribo en ese ambiente. Pero hay una forma más rápida, que es la que utilizo yo, apretando la tecla Shift, Alt y el 0, y me aparece la ecuación inmediatamente. Shift Pero Alt 0. Shift, Alt y 0. Ya. Entonces, lo que escribí aquí como SQRT, o sea, \SQRT, paréntesis, 2x más 1, cierra paréntesis, me aparece como la raíz cuadrada de 2x más 1. Ya. Entonces se pueden escribir, mira, por ejemplo, la H requete contra conocida, fracción, menos b, o b cuadrado,
b cuadrado más menos SQRT, la raíz de b cuadrado, no, aquí es menos b, la raíz de b cuadrado menos 4ac, cierro la raíz, cierro la fracción dividido en 2a, tengo que cerrar primero esto, dividido en 2a, la queridísima fórmula de por ejemplo, la solución de una ecuación cuadrática. Y lo escribí en 10 segundos, menos. Solo con estos códigos, ¿ya? Entonces, acostúmbrense a escribir. Hágase, por ejemplo, usted, tome un libro suyo de matemáticas, de tercero, cuarto medio, y traspase una hoja a látex, o sea, digo a Word. Y si necesita hacer dibujos, bueno, usted ya está aprendiendo GeoGebra, ¿cierto? Entonces, son herramientas que le van a acompañar toda su vida profesional. Dicho eso, les decía, yo iba a guardar esto, más opciones para guardar, lo vamos a guardar en Dropbox, por acá en UCSH 2020, semestre 1, geometría euclidiana plana, códigos matemáticos. Profe, ¿Y con él? lo que pasa es que hace como 2 clases ¿Sí? usted subió la guía que estaba viendo ayer, pero como la primera parte donde salían las explicaciones. ¿Esa parte la subió al aula? Veamos ahora, porque estoy aquí en el aula. La Es que guía. ayer creo que solo encontré la donde ya estaba haciendo los ejercicios. La guía que está aquí, que es, ¿dónde la tenemos? Aquí, guía de demostraciones. Si yo clic en ella, me descarga el archivo, ¿cierto? Y este archivo es el que va a aparecer aquí, por si acá. Aquí en el plan, aquí están los códigos matemáticos. Sí, lo que debería aparecer es esta guía de profundización de las demostraciones hasta, son 13 páginas, hasta los últimos ejercicios que quedaron, del enunciado al teorema y la respectiva demostración. ¿Eso es lo que le aparece a usted? Pero sí, la descargué, pero creo que la clase anterior a esa mostró otra parte de la guía donde salía la definición de demostración, ¿o no? No, eso lo tengo que haber hecho yo en clase, en la grabación, en el pizarrón debo haber hecho eso. Ah, sí, pero por eso, otra guía es diferente a esta, ¿cierto? O sea, no es una guía, es la clase, eso lo escribí yo en el pizarrón de Zoom y quedó ahí en la clase grabada. Ah, ya. ¿Ya? Así que igual le puede servir revisar eso, ¿ya? Ya. Yo estaba en subir esto, añadir una actividad o recurso, entonces abajo de la guía de demostraciones vamos a dejar este archivo de los códigos matemáticos. La matemática. Entonces, códigos matemáticos para usar en Word u otros procesadores de texto. ¿Ya? Es más, aquí, este procesador de esta página me permite usar procesador de texto matemático, editor de ecuaciones, y está usando text, o sea, LaTeX. Puedo escribir sqrt/2x más 1, tacatá, y puedo tener todos estos símbolos. Me dice prueba
previsualización de la ecuación. O sea, mira qué útil, se ocupa hasta en Moodle. Qué lindo. Guardar cambios y regresar al curso. Ahí sí. Entonces ya tienen ustedes este... ¡Oh, no! Puse la guía 18. No, ¿qué hice? Qué tonto. Me equivoqué. Editar ajustes. Me equivoqué. Era esto, códigos matemáticos, lo que había que subir. No la guía 18. Esta hay que borrarla. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí. Ahora va a estar disponible. Perfecto, ya está disponible en el aula virtual. Y con eso podemos comenzar el capítulo 4 de la geometría de, o sea, la unidad, el capítulo 3 o unidad 3, la geometría de proporciones. ¿Ya? La unidad 3, geometría de proporciones. Entonces quisiera que partiéramos con segmentos proporcionales y el teorema de Tales. De Tales de Mileto. Y algunas definiciones y teoremas. ¿Qué dicen esas definiciones y teoremas? Por ejemplo, usted sabe que dos magnitudes, o que la razón entre... A ver, sabemos que la razón entre dos números, digamos A y B, es una comparación mediante un cociente o división. ¿Ya? Y se denota, Camila Barca está ingresando. Profe, yo le quería pedir un favor. ¿Podría subir un doc al aula de las demostraciones de los criterios de congruencia? Se lo pediría, quisiera en clase, pero ya pasamos la unidad. Ayer lo hicimos en clase. Hicimos demostraciones con los criterios de congruencia, no de los criterios de congruencia. Demostrar los criterios. ¿Le puedo enviar un apunte donde aparece eso, Daniel? ¿Ya? Pero para demostrar los criterios de congruencia es necesario axiomatizar aún más la geometría. ¿Ya? Entonces, envíeme usted, por favor, un correo pidiéndome eso. Yo le voy a enviar un apunte, pero el apunte igual es más o menos denso. ¿Ya? De hecho, yo lo ocupo, pero con estudiantes de tercer año ya, de pedagogía. Estudiantes que ya pasaron por cursos de cálculo 1, 2, 3, álgebra 1, 2, 3. Entonces, pero igual le va a servir. Muy buen apunte. Bueno, les decía, y se denota generalmente como A dividido B, uno lo lee como A es a B, o A dividido B. Cualquiera de esas dos denotaciones es equivalente. Entonces, llamamos razón entre dos segmentos o trazos, ¿ya? Al cociente entre sus medidas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si uno tiene un segmento, que mide 3 unidades y otro segmento que mide 4 unidades, voy a quitarme aquí los ejes,
la razón entre estos segmentos sería de 3 a 4, ¿ya? Por ejemplo, admitir. Por ejemplo, dado este pequeño, lo más pequeñito, y vamos a dejar cuadrado respecto al texto. Por ejemplo, Profe, ¿puedes subir un poquitito? Por fin. ¿sí? El segmento AB mide 3 unidades y el segmento CD mide 4 unidades. Diremos que su razón es simplemente 3 a 4 o 3 sobre 4 o 3 cuartos, ¿ya? Algo bien interesante, que la razón en la que se encuentran dos segmentos es independiente de la unidad de medida. ¿Ya? Independiente de la unidad de medida. Ahora, si esta razón es un número racional, es decir, el resultado de la división, pregunta, jóvenes, futuros y futuras profesoras y profesores. Aquí, amiguito, imagen. ¿Qué es un número racional? ¿Cómo? No escuché. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es un número racional? Voy a subir este documento, pero eso lo estoy escribiendo junto mientras hago la clase. Pues de ahí también puede servir como apunte. Todos los números que puedan ser divididos. Que puedan ser divididos. Por ejemplo, la raíz de 2 la puedo dividir. 3, 4, 8, 20. Todo eso. Ahí está. Ahí está. Lo escriben en el chat, profe. Todo número que se puede expresar en fracción, que es un número finito. Ya, yo creo que por ahí va la cosa, por el tema de la fracción. Pero fracción, por ejemplo, yo puedo escribir, mira, puedo escribir la raíz de 2, sabemos que es irracional, como la raíz, como 2 dividido en la raíz de 2. Se puede escribir así. Porque 2 es raíz de 4, y si hago 4 dividido en 2 me da 2. Entonces, no basta solo con decir que se puede escribir como fracción. Siempre y cuando no sea negativa, ya, y yo escribo esto. Esa ecuación es correcta. Esa igualdad es verdadera. Entonces, ¿hace falta algo a la definición de número racional? Porque sabemos que la raíz de 2 y el menos raíz de 2 no es un número racional. Ya me refiero al número dentro de la raíz. Ya, perfecto. O sea, eso es un número real. ¿Ya? Borrémosle entonces el menos, sí, entendí a qué se refiere. Pero ahí la raíz de 2 la estoy escribiendo como una fracción. ¿Sí? Y estoy escribiéndola como una fracción. Entonces, la raíz de 2 es racional. Pensemos.
de los Es que se supone que se puede dividir y el dividir tiene que ser un número finito, una cosa así. Ya, o sea, que su representación decimal sea un número finito. Sí, ¿Podría ser creo. eso? ¿Ya? Ya, entonces un número finito. Eso significaría que el 1/3, que es 0,333333, no sería racional porque ese no es un número finito. ¿Cierto? Pues como que me pasé con los 3. Y sigue para allá. Entonces, el 1/3 no es un número racional, pero nosotros sabemos que sí. ¿Ya? Entonces, voy a precisar esa definición. ¿Ya? Si la razón es un número racional, es decir, se puede expresar como la división de dos enteros coprimos entre sí. ¿Sabe lo que son los números coprimos? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que el 7 es un número primo, el 19 es un número primo. Pero el 13 y el 14 son coprimos entre sí porque no tienen divisores comunes, salvo el 1. Entonces, cuando hablamos de números coprimos entre sí, hablamos de números que no tienen divisores comunes. Entonces, todo número racional es un número que se puede escribir como la división de dos enteros coprimos entre sí. Y así, en 1/3, No, profe, no entendí. todo número racional es aquel que se puede expresar como la división de dos enteros coprimos entre sí. Es decir, que no tengan divisores en comunes estos números. ¿Sí? Ya. Entonces, si la razón es un número racional, diremos que los segmentos son Profe, con... ¿podría explicar de nuevo la definición de coprimo, por favor? Ya, o lo vamos a dejar aquí como una nota al pie de página. Inserta, hoy me estorba esto. Insertar, taca, 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 complemento encabezado. No, referencias. Insertar nota al pie, Coprimos. Dos números son coprimos entre sí cuando no tienen divisores en común, salvo el 1. Esos son dos números coprimos entre sí. Entonces, cuando usted vea este documento, va a aparecer con esa nota al pie. ¿Ya? Cuando no tienen divisores entre sí. Entonces, en ese caso diríamos que los segmentos son conmensurables. Es decir, que son medibles entre sí. Que puedo utilizar uno para medir el otro. ¿Ya? De lo contrario, esto es, si la división es irracional, diremos que los números, o sea que los segmentos, son inconmensurables. Por ejemplo, un segmento que mida raíz de 2 no es conmensurable con un segmento que mida 1. ¿Y a qué me refiero? Mire, piense lo siguiente. Voy a poner el video, ¿ya? Así que me refiero al número de Juan siempre y cuando, ya. No estoy en mi mejor momento, como pueden notar, pero me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, un segmento, si yo lo mido en otro y está contenido una cantidad entera de veces, entonces este segmento es conmensurable según el otro, si tomo el otro como unidad de medida.
Si me sobra un pedacito, y yo hago una especie de zoom, ahí no se ve muy bien. Voy a ver. Tampoco. No, la cámara no me está ayudando demasiado. Me voy a ir a GeoGebra mejor. Si yo tengo un segmento, vamos a estar sin cuadrícula, un segmento cualquiera, y ocupo otro como unidad de medida, lo que hago es poner este varias veces acá. 1, 2, y me va a sobrar un pedacito. Entonces voy a dividir este segmento en partes más pequeñas. Por ejemplo, lo puedo dividir por la mitad. Lo voy a dividir por la mitad. Y ahora, este segmento más pequeño lo ocupo para medir. Entonces digo, aquí está contenido 1, 2 veces y un poquito menos de la mitad. Entonces, si la mitad no me sirve, vuelvo a dividir, a lo mejor por un tercio, por un cuarto, por lo que sea. Pero si los segmentos son conmensurables entre sí, ese proceso de medición va a terminar en algún momento, va a acabar. Si los segmentos no son conmensurables entre sí, esa división, esa medición nunca va a acabar, nunca va a terminar. Por eso la raíz de 2 es inconmensurable, es un número racional. Porque yo hago la división, fíjense que cuando uno hace una división, por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. Uno dice, ¿cuánto es 137 dividido entre 6? Hay varias formas de dividir, pero lo primero que uno hace es separar por cifras, ¿cierto? Y decir, el 6 en el 13, ¿cuántas veces está contenido? 2. 2 veces, gracias. Luego, como me sobró, ¿cuánto me sobró? 17. Sobró 17. Entonces escribo yo el 17 abajito y le agrego el 7 que está abajo. No, bueno, no me sobró 7. Me sobró 1 y bajo el 7. No, yo me confundí. Sí, profe, ahí sí, me sobró una y baja el 7. Entonces uno dice el 6 en el 17. 2. 2. Y me sobraron ahora 5. ¿Cierto? Sí. Entonces lo que yo hice fue el 137 como un segmento, lo dividí en varios segmentos de medida 6. Y me salieron 22. Y me sobraron 5. Me sobró un segmento de medida 5. Entonces lo que yo hago aquí es ponerle una coma al resultado. Y en el fondo lo que hago es achicar mi unidad de medida. Entonces una, en vez de que quepa 5 veces, va a estar contenido 50 veces. Estoy dividiendo mi unidad de medida por 10. Y me pregunto, ¿el 6 en el 50? 8. 8. Y me Me sobraron. sobran 2. 2. Y me sobran 2. Entonces ahora digo, tengo que achicar aún más. Ahora lo dividí por 10, ahora lo voy a dividir de nuevo por 10. El 6 en el 20 está contenido 2 veces, ¿cierto? 3, pues, profe. 3 y me sobran 2. Sí. Y ahí queda Ahí es periódico. Periódico. Entonces yo digo que esto, overline 3, mira qué útil lo que vimos recién. Termina la división ahí, porque yo sé que el segmento, esto va a terminar en 3, aunque sea infinito. Yo sé que la división termina ahí. Pero supongamos, por ejemplo, la raíz de 2. Y aquí, mira, podemos ver decimales de la raíz de 2. Amigo Google, ayúdeme con la mayor Esa cantidad siempre va a ser infinita, pero nunca va a ser periódica. Nunca se va a repetir un número, una serie de números, ¿cierto? Entonces, no Sí, y es puedo, como el pi. como el número pi, como el número e. Aquí hay sucesión de fracciones, a ver, ¿cuáles son? Ya, por ejemplo, aquí 1, 41, 42, 35, 62, 37, 30, 95, etcétera. Pero deben haber más, o sea, son infinitos. Yo me sabía los primeros por una canción. La cuadrada de 2, bueno. Ya.
Lo mismo el pi, lo mismo phi, lo mismo Euler, lo mismo cualquier otra raíz, lo mismo logaritmos que son inexactos, son números irracionales, ¿ya? Por eso les decimos inconmensurable. En el fondo, cuando uno hace división de números, lo que hace es medición, ¿ya? Entonces tenemos estos números que son conmensurables o inconmensurables. Y sabemos también que una proporción es una igualdad entre razones. ¿Sí? ¿Ya? O sea, una proporción es una igualdad entre razones. ¿Ya? A partir de las proporciones y de establecer relaciones de proporcionalidad entre segmentos, es posible inclusive encontrar valores desconocidos. ¿Por qué es importante lo de la proporción? Porque cuando el humano, la raza humana, la humanidad, resuelve problemas de una realidad que es muy grande y que no se puede manipular, lo que se llama una realidad macro no manipulable, necesita hacer modelos. Y esos modelos tienen que conservar la proporción para que mis cálculos sean válidos. ¿Ya? Voy a terminar hoy con propiedades de las proporciones. Ustedes, yo creo que sí las conocen, pero si alguna de estas no las conocían, qué bueno, porque ahora las vamos a... Bueno, si A, B, C y D, un segundito. Entonces, si estos números son tales que A sobre B es igual a C sobre D, es decir, están en proporción, entonces se cumple que, mire que estoy clarito para escribir, se cumple que A sobre C es igual a B sobre D, o se puede intercambiar los medios, ¿ya? A por D es igual a B por C. Mira, eso se me olvidó poner en el documento. Para escribir el símbolo de la multiplicación, el punto, uno escribe \C dot, de central dot, y aparece este puntito, pero lo vamos a agregar después. También D sobre A es igual a D sobre C, es decir, también puedo intercambiar las dos fracciones. La cuarta es que A más B dividido A, es decir, si sumo A a la primera, va a ser igual a C más D, es decir, si sumo C dividido D. Dividido C, perdón. Y lo mismo pasa, pero con la resta. Con la resta. Por último, A más B dividido A menos B es igual a C más D dividido C menos D. Estas son una conjunción entre la propiedad 4 y la propiedad 5. Estas propiedades, evidentemente, nos las vamos a ir aprendiendo a medida que las utilicemos, ¿ya? Yo voy a subir este mismo documento al aula virtual, ¿ya? Pero este documento, a partir de este mismo documento, la clase del próximo lunes, la voy a hacer. Y me parece que es una gran idea que esto después lo dejemos como apunte,
sea, ustedes van a tener la clase en video, pero también el apunte de lo que escribimos en la clase, en el fondo del pizarrón, ¿ya? Con esto mismo también queda muy patente la utilidad que tienen estos códigos látex, ¿ya? Así que a medida que pase el semestre, si ustedes tienen dudas, les voy a tratar de ir resolviendo esas dudas con respecto a esto. Y si nos llegara a dar el tiempo, cosa que igual es difícil, les voy a enseñar a escribir en látex. Y si no fuese así, si no nos da el tiempo, le voy a proponer ya para el próximo semestre a la directora del programa hacer unos talleres sobre escritura matemática en látex, ¿ya? Yo no soy un experto en látex, pero sí conozco gente que es muy, 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 muy buena en ese sentido. Entonces sería bueno que ustedes como futuros profesores y profesoras aprendieran a escribir. Ahora con esto, chicos, chicas, se les va a solucionar mucho la vida respecto a la escritura matemática. Y usted va a poder escribir sus propios apuntes, va a poder traspasar lo que escribe en los distintos cursos al Word, ¿ya? Vaya ejercitando eso también, porque le va a servir para informes, para tareas, para preparar material, cuando usted haga la práctica. Así que, y respecto a eso, cuenten conmigo para resolver dudas respecto a este tipo de cosas. No sé demasiado, pero todo lo que sé lo puedo enseñar. Dicho eso, voy a dejar de compartir la pantallita. Recuerden que esto va a estar hoy día igual en el aula virtual. Vamos a dejar la grabación hasta aquí. Aprovecho de despedir la grabación para las personas que se conectaron. Profe, dice Nico. La prueba, la prueba. ¿Qué pasó con la prueba, Nico? Sí, ayer se conectaron 3 personas. Ya mandé la demostración. Sí. Ya rindieron la prueba a las personas que faltaban. Fueron 3 de las cerca de 6 o 7 que faltaban. Y ya con eso yo voy a dar por cerrado el tema de la evaluación y los resultados se los voy a tener hoy día en la noche. ¿Ya? Los resultados. Recuerden que una cosa son los resultados que aparecen en el aula virtual. Eso es una cosa, y otra cosa son los resultados míos, porque en el aula virtual me parece que aparece solamente el puntaje de las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas tengo que poner ese, ayer no la pude, Polet Ávila, ayer no la pudo rendir. Ya, Polet, si hay un caso muy particular, porfa escríbame un correo y buscamos la solución. A mí me consta que usted se conecta constantemente a clase. Entonces, precisamente porque usted se conecta constantemente a clase, participa, es decir, el nombre de Polet Ávila no es un nombre desconocido para mí. Tratemos de resolverlo y que usted no quede con un palito ahí, con un 1 en la primera prueba. ¿De acuerdo? Mándeme por favor un correo durante la tarde, eso sí. Y si me demoro en contestarle, téngame un poquito de paciencia, porque sí se lo voy a contestar y vamos a concertar por lo menos un horario en el que usted se pueda conectar. Jóvenes, dicho eso, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, casa sí, calle no, se lavan las manos y nos vemos que tengan buen fin de semana largo, el 1 de mayo, el día del trabajador y trabajadora. Descansen, cuídense, nos vemos.